¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el día? Me imagino que muy bien, con este triunfo argentino. La verdad que muy emocionante, increíble, yo lo viví intensamente, sé que ustedes también por los comentarios, por lo que estuvimos intercambiando. Y realmente hoy Argentina, tengamos en cuenta que nos dio un recuerdo, sufrimos, pero nos va a dejar un recuerdo que va a ser recordado por años esto, ¿no? Porque ¿cuándo es la última vez que tenemos un recuerdo de un equipo así, jugando algo tan importante? Y un gran ejemplo. No me voy a poner a analizar todo porque podría estar toda la tirada hablando de fútbol y hablando de lo que emocionalmente me movió este triunfo de Argentina, como estoy seguro que a muchos de ustedes, por lo que leí y por lo que me comentaron, estoy contento, emocionado, bien, y me dura, me dura. Solamente les quiero contar una imagen que tuve unas horas después del partido y nada más, y no voy a seguir molestando con eso, voy a la tirada como siempre, pero se los quiero contar, no me aguanto, y es que 3 horas después, más o menos, de terminado el partido, 4 horas cuando ya en mi barrio se había callado un poco el triunfo, ya no había tanto ruido, sentí un ruido intenso, ¿no? Contra la pared, blum, 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 y salí y había un pibito solo, en un patiecito de una planta baja, pateando una pelota y relatándose un partido. Así mismo. Ese pibito soy yo cuando tenía 5 o 6 años y estoy seguro también que muchos de ustedes. Y la verdad que eso hacía mucho que no lo sentía y me emocionó. Es una tontería, es una cosa muy simple, pero eso es lo que lograron estos jugadores. Esa emoción en un chico y ellos siempre van a ser el futuro nuestro, ¿no? Así que les quería contar eso nada más como parte de todo lo que pasó. Después están las emociones, los jugadores, la templanza que tuvieron, un montón de cosas. Pero bueno, hay que trabajar, hay que tirar las cartas. Tenemos a Croacia por delante. Vieron que era difícil. Vamos a ir poniendo las cartas. El partido no era fácil, costó. Teníamos todo dominado y bueno, a veces puede haber algunos errores o no. Pero lo importante es que los jugadores sabemos que tenemos un equipo que no va a ser fácil que le roben esta copa sino más. Tuvimos en contra al árbitro, tuvimos en contra, yo diría que todo lo que podíamos tener en contra, y estos jugadores se restablecieron, demostraron algo que es inolvidable para todos nosotros, o por lo menos para mí, sé que para muchos de ustedes. Así que bueno, estoy contento y voy a trasladar eso a mi tirada para Croacia. Así que, equipo de Croacia, voy a hacer mi primera tirada, como saben, después voy a hacer unas 24 horas del partido, así que no me queda otra que tirar hoy. Por eso estoy tan pesado hablando de fútbol, porque terminó el partido hace unas horas, pero todavía lo estoy recordando. Así que bueno, vamos a ver Argentina y Croacia, ¿no? Tenemos las cartas, ya las puse en la mesa mientras contaba todas mis cosas, que tal vez no les interesen tanto, pero las quería contar. Y vamos a la carta identificatoria de la selección argentina en este partido contra Croacia. Es el emperador, una carta que ya saben que es muy buena. Espero que con todo esto hayan aprendido a distinguir algunas cartas, ¿no? Creo que sí, porque por eso usé a propósito arcanos mayores también, porque es parte de mi finalidad. Y en el caso de Croacia, el loco. La carta que identifica a Argentina es saberse un equipo que sabe cómo jugar los partidos, algo de lo que se habló en este momento, lo tenemos acá. Y Croacia, a pesar de ser un equipo de grandotes, como lo describen, fuerte y demás, va a salir con la frescura, con la ambición de un adolescente, de alguien que quiere conquistar algo y sueña. Croacia tiene un sueño para llegar a este mundial. Estuvo también en finales en el mundial pasado, así que no es para tomar en broma lo de Croacia. Y es un equipo que está ahí por algo, igual que Argentina, igual que todos los que pasaron, y los que se quedaron también se quedaron por algo. Así que vamos a ver, Argentina y Croacia. Empieza el partido con Argentina con la carroza del triunfo, ya estoy bastante contento, vamos a ver, no festejemos antes. Y la torre que nos sale siempre, gracias a Dios, porque mucha gente me dice, salen cartas parecidas, sí, uso 22,
uso los arcanos mayores para que sea más claro, para que no haya posibilidad de confusión, y además ustedes ya lo van viendo, porque van aprendiendo las cartas los que no las saben, y los que las saben pueden jugar con eso también. A veces se me hacen los aviondos, me hinchan un poco en los comentarios, pero bueno, acá está claro. Empieza el partido muy bien para Argentina. Vamos a ver qué más siguen. Tenemos la fuerza. En Croacia el sacrificio. El sacrificio, el ahorcado, ¿no? El mundo para Argentina. Vieron que las mezclé. Ustedes lo vieron perfectamente. El hierofante para Croacia. Y para Argentina la sacerdotisa sobre el final. Y el diablo para Croacia. Me encantan las cartas que salieron. Se las voy a describir. Como les dije, el partido va a tener a Argentina como un país que ya jugó finales. Este equipo tiene un convencimiento que creo que ustedes lo ven, yo lo veo, a mí me encantan estos jugadores, son gente que se nota que están jugando en equipo, Scaloni también, han pasado cosas y sin embargo siguen, a pesar de las tragedias, levantando los partidos. No quiero seguir hablando del partido, pero me resulta imposible no entrar en el partido de Países Bajos o Holanda, como quieran llamarlo. Así que bueno, Argentina empieza bien. Si todo sale como están las cartas, piensen que hay muchas fuerzas negativas, también eso se los digo con respecto al partido. Hoy lo vimos. El que no se da cuenta y no cree en eso, yo no creo esto solamente, es porque no está viendo esto. O sea, que te empaten un partido que Argentina tenía totalmente dominado, con un árbitro que da cualquier cosa. La verdad que es increíble. Hasta Leo Messi, vean la reacción de los jugadores, ¿no? También. Son los que tienen que entrar a la cancha. Así que Argentina empieza bien y logra la ventaja. Tenemos la carroza y tenemos la torre destruida, o sea que por ahora el partido viene bien. La fuerza contra el sacrificio del ahorcado. Argentina intenta recomponer su juego, manejar la pelota, algo parecido al partido de hoy. Y el ahorcado, que es el sacrificio, cubrir los espacios. Es como juega Croacia, lo vimos en todos sus partidos, cubriendo espacios, siendo un bloque, teniendo una defensa de hombres fuertes, usando la parte física, y la verdad que está bastante equiparado. Después Argentina entra con la carta del mundo en el segundo tiempo ya, tratando de afianzar su juego y de lograr la diferencia que le dé tranquilidad. Pero Croacia tiene el hierofante, Así que Croacia mantiene ese juego con sabiduría. Podría haber muchas circunstancias favorables a Argentina, no se terminan de concretar. Y, sin embargo, Croacia logra con su sabiduría evitar el rompimiento de su valla. Acá es imposible, acá hay una diferencia de Argentina. Y después tenemos a la sacerdotisa para Argentina, es una carta de empezar a tratar de manejar el partido sobre el final, de que no le pase otra vez, de que lo tomen, digamos, de improviso y tener que ir a una larga, tener que ir a penales y nada. Y Croacia tiene el diablo. O sea, la definición es, Argentina tiene ventaja en algún momento del partido. Croacia no lo busca el partido, está esperando una oportunidad, un momento en el que el descuido de Argentina lo lleve a poder empatar, ir a un alargue, hacer un juego físico que desgaste a la selección argentina. Pero ya tiene un gol en contra. Y Argentina no logra determinar de hacer ese gol cuando ataca, cuando sigue buscando esa diferencia. Dice, bueno, vamos a hacer un 2-0 para ya estar tranquilos y cerrar el partido, esta vez como corresponde y no como nos pasó con Países Bajos. Y en ese momento, cuando menos lo intenta conseguir, cuando dice, bueno, ahora seamos conservadores, es donde podría conseguir el gol sobre el diablo, que es la carta que le sale a Croacia. Si bien la carta de Argentina no es buena, yo creo que en el contexto, viendo carta por carta, con estas dos cartas de Croacia, tengo que hablar de un 1-0 o un 2-0 para Argentina. Esperemos que no cambie todo esto por las fuerzas que están corriendo, por las energías que hay, que no vayamos a una larga y penales. Así que bueno, se los digo una vez más, como se los he dicho en todos estos videos, gana la escaloneta 1-0 o 2-0. Ese es el resultado. Así que les agradezco a ver el video, suscríbanse, he dejado también para que colaboren con el canal un CBU, les pido que pongan algo de dinero, algo de lo que puedan, para favorecer que este canal crezca. Tengo idea de hacer muchas cosas después de este mundial y espero que ustedes se queden y las disfruten también. Así que suscríbanse, colaboren con el canal, por favor, con lo que puedan y muchas gracias. Tengan un excelente día y quiero decirles también este último momento que me han alegrado mucho sus comentarios y que
realmente me llegan, que no piensen que es una cuestión solamente del canal ni nada, sino que realmente me han acompañado y me alegro mucho y aprecio mucho todo lo que hacen también por mí ustedes en ese ida y vuelta de este canal. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día y vamos con la alegría de este mundial. Dejemos de la tristeza y que todo esté mal y que no nos subestimen los políticos pensando que no podemos ser alegres o que no nos damos cuenta que hay una crisis. Nos damos cuenta, pero queremos tener alegría. Y esto es una alegría, hay que celebrarlo, hay que compartirlo. Gracias a todos.